Buenas tardes. Vamos a comenzar siguiendo el programa del simposio. Es simposio número 19 de educación y la 32ª semana de psicología del ITESO, con la consigna Construyendo puentes hacia un diálogo interdisciplinario. Y para eso vamos a comenzar vamos a seguir entonces con la conferencia del doctor Pablo Fernández Crisliev. Les platico un poco acerca de sus datos curriculares, enseguida les comento algún otro detalle más y después ya comenzamos con la conferencia. Pablo Fernández Crisliev es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, es maestro en Psicología Social por la Universidad de Keele, Inglaterra. Es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, hizo una estancia postdoctoral en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, es investigador visitante del doctorado en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, es investigador invitado en el Laboratorio de Psicología Social de la Universidad de París-Descartes, Francia, y es profesor titular del Departamento de Psicología Social de la Facultad en Psicología de la UNAM. El doctor ha escrito pues ya bastantes libros. En el 91 escribió El espíritu de la calle, en el 94 La psicología colectiva un fin de siglo más tarde, en el 99 La afectividad colectiva, en el 2003 Los objetos y esas cosas, en el 2004 La sociedad mental, en el 2005 La velocidad de las bicicletas, en el 2006 El concepto de la psicología colectiva, en el 2009 La forma de los miércoles, y en el 2011 publicó dos. Uno que se va a presentar el día viernes acá y va a estar a la venta, es Lo que se siente pensar o la cultura como psicología, y otro que también publicó el año pasado, que es más difícil de conseguir, se llama Filosofía de las canciones que salen en la radio. El doctor desde hace años es colaborador de la sección de cultura del periódico El Financiero, con una columna notable que se llama El espíritu inútil. Bueno, debe ser, y lo platicamos hace un momento, la tercera, cuarta vez que el doctor nos visita aquí en el ITESO, pero la relación con Guadalajara o la relación con académicos del ITESO creo que es un poquito más antigua que eso. Alguna vez le tocó venir a presentar la construcción social de la ciudad de Rosana Reguillo. Alguna vez le tocó venir a una semana de psicología a dar un taller. Nos ayudó con la conferencia de inauguración del Congreso Nacional del CNEIP en 2007 y con una conferencia, con un simposio también en el 2007 en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Psicología Social. El doctor además ha tenido la gentileza, sobre todo, de ser buen amigo para la gente de ITESO que ha ido a estudiar a otras ciudades u otros países. Muchas cartas de recomendación, a veces sin una razón como muy clara, han venido de parte de él para gente que de aquí se ha ido a estudiar a otros países. Y ha sido punto de referencia para mucha gente. Sobre su trabajo, a mí me gusta pensarlo en estos términos, y es algo que suelo decir en clase, entonces a lo mejor para los alumnos es señal de que pueden empezar a dormir o algo. A pesar de lo que se diga en el CNEIP o lo que se diga en otras licenciaturas, yo creo que el riesgo más grande que enfrenta la psicología al día de hoy es volverse inculta. Es decir, es convertirse en un manojo de técnicas que se puedan comprar en un manojo de manuales que no dicen mucho, pero que se ven bien en el librero y bien en colores y en tamaños para todos los gustos. Y creo que el trabajo del doctor es una invitación, además de otras cosas, a pensar la psicología con una visión más cultural y con una tradición o unas raíces más culturales. No de gratis
al menos el espíritu de la calle y la afectividad colectiva, la mitad de los libros son notas a pie, que viene además con el permiso del doctor para leerlas en caso de que uno quiera, en caso de que no se puede ir solo por el texto. Y es una invitación a, en ese sentido, entender que la psicología no es un producto del siglo XX, ni una urgencia del siglo XXI, sino un producto de cultura más lenta que se produce en el siglo XIX y que pareciera que no acabamos de entender o que no nos cansamos de querer renovar, de querer meterla a competencias, de querer hacerla más aguerrida, más etcétera. Entonces, es un gusto para nosotros en el ITESO siempre tenerlo de visita. Le agradecemos toda la cercanía que ha tenido con la gente que de algún modo u otro hemos estado ligados al ITESO, en cantidad de formas. Y bueno, pues se queda con ustedes el doctor Pablo Fernández. Ya les presenta él enseguida su trabajo y su conferencia. Gracias y les pido un aplauso. ¿Te acuerdas? Si no leo la de la Salle. Bueno, muchas gracias al doctor Iván por presentar al doctor. Y gracias a ustedes. ¿Se oye bien? Bueno, ahorita subo cuando se me quiten los nervios va subiendo el volumen. No sé cómo se llama este eje temático, pero me late que sí le atino más o menos a lo que voy a leer. Voy a leer siempre leo porque antes era porque me ponía nervioso, ahora es porque creo que me gusta mucho leer, entonces aprovecho así como leer cuentos a los niños. Me gusta leer, voy a leer en 35 minutos, o sea que no es mucho, una historia de cómo se fue separando dentro de las universidades el pensamiento de la realidad, la teoría de la práctica, las ciencias críticas de las ciencias experimentales y así sucesivamente. El título que finalmente le puse, como está anunciado, es el que más me gustó, que es ese de Recetas de la cocina de la Torre de Marfil. Otros títulos que se me habían ocurrido o que iba uno pensando o que servían igual más o menos, a lo mejor los títulos alternativos es una especie de resumen de lo que voy a leer. Otro era El monasterio, se me antojaba ponerle El monasterio, que es el título de una novela chafita de Walter Scott, o al menos la traducción es chafita. Otro que se me ocurría, ese no me gusta, pero servía, de eso se trata, era un elogio de la teoría, es lo que voy a hacer, que es el título de un libro de Gadamer. También se podría haber llamado La biblioteca y el laboratorio, o también se podría haber llamado La teoría y la práctica. Si se ve en los títulos alternativos, incluido el de la cocina de la Torre de Marfil, están mencionados lugares. Soy psicólogo social. Mi idea de la psicología social es que la sociedad es una entidad psíquica, una entidad que siente y que piensa, pero y la manera en que lo hace, es decir, no piensa con cerebros porque no tiene, ni boca porque no tiene, sino piensa con lugares, entre otras cosas, con las formas de los lugares, la arquitectura, por ejemplo, el urbanismo, los croquis, etcétera. Piensa con los utensilios, los libros no leídos, sino los libros tan bonitos que son ahí del lomo en las librerías o en las bibliotecas. Piensa con las modas, con los gestos, con etcétera, con todo ese tipo de cosas, y ese es un poco el argumento. Entonces, desde el punto de vista de la psicología social o psicología colectiva, uno intenta hacer el argumento de cómo se fueron separando dentro de las universidades, que son torres de marfil, es decir, que nadie nos pela, nadie nos hace caso fuera de aquí. Cómo se fueron separando concretamente la teoría y la práctica. El texto
pues me salió serio. Por eso lo reduje a 35 minutos. Creo que 35 minutos cualquier persona promedio 20 años ya puede aguantar más o menos, sin irse durmiendo. Creo que hay dos alternativas para el texto, porque sí es bastante teórico, bastante histórico. Una alternativa para que se pasen rápido los 35 minutos creo que es ir atendiendo lo que uno va diciendo. La otra es dormirse ese ratito, ¿no? Se pasan los dos rápido. Bueno, en conclusión, el mundo no se arregla con recetas de cocina, pero eso es lo único que ha salido últimamente de las torres de marfil de las universidades, en donde se ha logrado aislar limpiamente la práctica de la teoría y a los asuntos de la aislar limpiamente a la práctica de la teoría y a los asuntos de la materia de los asuntos del espíritu. En efecto, en las universidades están puestas en departamentos separados, por una parte las ciencias naturales y por la otra las que se pueden llamar algo así como ciencias críticas. Las ciencias naturales serían aquel modo de conocimiento que descansa en las técnicas, es decir, todo aquello que tiene que ver con hacer algo, mientras que las ciencias críticas serían siempre unas filosofías, es decir, todo aquello que se refiere al acto de pensar. Los términos que voy a usar son esos: ciencias críticas, filosofías, etcétera. Por más que uno sea psicólogo, diría uno que las ciencias naturales también. La psicología y la psicología social pueden ser o ciencia natural o ciencia crítica, o ciencia práctica o ciencia teórica, o ciencia tal cual, o filosofía, que sería su alternativa. En la vida real, o sea, la cotidiana, no sucede esto. Ahí la gente, cuando no le preguntan, hace y piensa, se aplica y se abstrae, usa las herramientas a la vez que las ideas, siente e intelige indisolublemente sin miramientos de esta índole. Pero en las universidades, donde se supone que se genera el conocimiento de verdad y de donde han de venir las soluciones para arreglar este mundo, tienen sus propias maneras de tratar las cosas, y por eso se las ha llamado torres de marfil, que, como les gusta decir a los ingleses, que creen que inventaron todo hasta esto, se refieren a las torres Hawkmoor, que son dos de color crema en el All Souls College de Oxford, donde se realiza investigación pura. También la Torre de Marfil podría referirse al título de una novela que dejó inconclusa Henry James en 1914, en la que intenta escudriñar alguna parte oscura de los seres humanos. Y en todo caso, se refiere a lugares apartados de la realidad de la vida social, donde no se preocupan gran cosa por lo que sucede en el común de los mortales, ya que están absortos en un mundo que no existe más que allí dentro. No obstante, la separación... No lo encuentras. Si no lo encuentras, déjalo, perdón. Asunto privado que tenemos, Iván y yo. Perdón. No obstante, la separación entre filosofías y técnicas, entre teoría y práctica que se han llevado a cabo desde siempre en el conocimiento universitario, no obedece a la esencia de la realidad, ni tampoco a la lógica intrínseca del conocimiento, ni a la sustancia del objeto de estudio, sino, más situacionalmente, a una cuestión de lugares, de a dónde está uno cuando tiene sus ocurrencias. Se sabe que fue a Descartes a quien se le ocurrió más tajantemente la escisión entre el alma, esa cosa que piensa, y el cuerpo, esa cosa que actúa. Pero, después de hacer la pesquisa de cómo él desarrolló el curso de sus meditaciones metafísicas, que es el título de un libro suyo, el discurso de su método, que es otro, resulta interesante ponerse a averiguar a qué horas lo hizo, a dónde estaba, si se encontraba muy ocupado en ese entonces, con quién estaba o si hacía frío. Y su leyenda, contada por él mismo, dice que desde que era niño enfermizo y delicado en el colegio, siempre tuvo permiso de despertarse tarde y quedarse además todo el día en la cama pensando. Y eso así hasta que fue soldado, que era casi como ser monje, en que pasaba largos inviernos, en que no había nada que hacer ni con quién hablar, cuando el ejército estaba de guardia. Circunstancia que le sentaba tan bien que finalmente puede decirse que su verdadero método era no hacer nada más que escabullirse de la gente para tener mucho tiempo libre en el cual quedarse pensando. Su divisa era
El que quiera vivir bien, que viva lejos de todos. El que quiera ser feliz, que se esconda. Y Descartes es filósofo más que nada por esto. Lo paradójico es que a su alma se le ocurrió que existía el cuerpo gracias a que no lo usaba para nada, a que no movía ni un dedo. Como se ve, el lugar cuenta, porque el conocimiento se constituye con lo que se tiene alrededor. Si René Descartes hubiera estado en la cocina en lugar de en su cama, a lo mejor se le ocurren muchas cosas, una ensalada a la René, por ejemplo, pero no muchos pensamientos. Ahora bien, un dato curioso del siglo X es el siguiente. En los monasterios, que son los antecesores de las universidades, la cocina estaba separada del resto del monasterio, por una razón automática. Se trataba de un edificio muy complicado como para poder incorporarlo al resto, ya que requería muchas chimeneas que deben tener una salida, y asimismo tomas de agua, tuberías, desagües, puertas grandes para que entraran las carretas de las provisiones, cercanía con la huerta y el establo y el corral, toda vez que se trataba de cocinas casi industriales, que atendían no solamente a los monjes, sino también a cortejos grandes de peregrinos, pobres, viudas y huéspedes, a los que se les daba de comer. Así que puede uno imaginarse el ruidero caliente, grasoso, ahumado, gritón, de cucharones chocando contra cacerolas de ese lugar lleno de monjes, que eran más bien cocineros y galopines, apurados, arremangándose el hábito, sudando la gota gorda, matando vacas, apergollando gallinas, destazando puercos, pelando ajos, cortando calabazas, rebanando cebollas, recibiendo proveedores, atizando el fuego con tanta leña que arrasaron con la mitad de los bosques de Europa, y levantando así, con las manos y con las carreras de lo que exige resultados prontos, una de las dos torres de marfil del conocimiento, la del conocimiento práctico y técnico. En cambio, la sensación del otro edificio, la del monasterio propiamente dicho, con su claustro ensimismado, sus votos de silencio, pobreza y oración, sus monjes cabizbajos, su biblioteca, su copia lentísima de manuscritos, sus celdas aisladas, su capilla solemne, sus poquísimos objetos de uso diario, un hábito, una cama, una lámpara, una cruz, tendría que ser, como todavía se alcanza a apreciar, la de un lugar medio tristón. Ningún chiste, ni risa, ni palabrota como en la cocina. No muy tibio con esos muros gruesos y esas ventanas chicas, sombrío, mortecino, donde no cabía ninguna prisa, ningún reloj más que las campanitas del Ángelus, lleno de horas largas porque en efecto era el espacio de la eternidad, de eso que nunca es para hoy, de movimientos lentos y callados. Y efectivamente, el conocimiento que se puede hacer aquí no tiene nada de práctico. La eternidad no es práctica, sino uno muy contemplativo. La diferencia con una cárcel no es muy grande, pero sí es suficiente. Y es que los moradores del monasterio no solo escogieron estar ahí, sino que lo construyeron. Y como sea, quien esté encerrado ahí a perpetuidad no tiene mucho que hacer ni siquiera mucho que oír. Otra vez nada más la campanita, porque el silencio no se oye, solo se ve. Y ciertamente, lo único que puede hacer es quedarse viendo donde no hay mucho que ver, excepto rincones y sombras. Y entonces tiene que encontrar para mirar cosas que no están ahí. Y ya sea que cierre los ojos o que levante la vista, son cosas inmateriales, etéreas, imaginarias, pero siempre reales, como la maldad del mundo, la paz, la humanidad entera, las matemáticas, las palabras, la lógica y también el pensamiento mismo. Y tiene todo el tiempo, no solo el de la vida, sino hasta el que sigue después para ir organizándolas. Y son cosas tan amplias porque lo oscuro es más amplio que lo claro, que de hecho no tienen límites. Y por eso hacen un conocimiento sin límites, que se puede llamar ciertamente contemplativo, sin mayor actividad física como no sea la de apoyar los codos sobre la mesa. Porque como ya había dicho Catón, un político romano, nunca hago más que cuando nada hago. En efecto, el pensamiento es pura actividad del espíritu unida a una total inmovilidad corporal. Es la quietud, la retirada de la acción. Contemplación en griego se decía teoría, y sí,
Toda esta filosofía puede ser llamada también teoría, que se dedica a ver sin hacer, a contemplar sin actuar, con los ojos ampliamente cerrados, como diría Kubrick, más que con las manos. Así pues, los conocimientos que se producen en la Torre de Marfil del monasterio y en la Torre de Marfil de las cocinas, aunque la realidad y el mundo sean uno solo, no pueden ser más distintos. El conocimiento teórico es desinteresado, lo que no quiere decir que sea muy altruista, sino que su objeto está tan lejos que no se puede tocar ni intervenir y por lo tanto lo único que queda es verlo como quien ve llover, sin que a uno le importe que sea así o de otra manera. Y además también porque sus errores y aciertos, sus equivocaciones y soluciones no tienen consecuencias. Por eso Pitágoras comparaba la vida contemplativa con las Olimpiadas, donde algunos concurren por negocios, otros para participar en las carreras, otros para divertirse y por fin algunos solamente para ver qué sucede. Estos últimos son los filósofos. En efecto, la palabra teoría se derivó de la palabra utilizada por los griegos para designar a los espectadores, de los juegos, del teatro, de la vida, de los juegos del teatro de la vida, de lo que sea. En fin, esto que no tiene consecuencias significa que tampoco tiene resultados, que no puede tener por objetivo acabarla, sino solo seguirla haciendo, de modo que su único fin es su propio proceso, pensar por pensar, pensar para pensar. Porque preguntas como ¿qué es el ser humano? O ¿para qué está uno aquí? O ¿de qué sirve la vida? O ¿cómo podemos ser felices? O ¿en qué consiste el infinito? O ¿quién hizo la materia? No tiene nunca respuesta. Razón por la cual quien en vez de preguntas quiera respuestas, empezará a merodear por la cocina, como le sucedió a Roger Bacon en el siglo XIII, que era un monje franciscano que empezó a plantear que el mejor conocimiento era el empírico de las cocinas, o experimental, cosa que no les gustó mucho a sus superiores, que le hicieron la vida pesada. Pero para que se vea que esto sí es útil, cuenta la leyenda que el primer ser humano que usó lentes fue él, y que Cristóbal Colón, para convencer a los reyes católicos de que le dieran recursos, citó las ideas sobre la circunnavegación de Bacon. O sea, en cambio, el conocimiento práctico sí arroja resultados, unos lentes, unas lentejas, una vacuna, un avión, un microchip, etc. Y por ende está interesado en obtenerlos, en que salgan bien y que no haya errores. Y como todas esas son cosas concretas y a veces hasta urgentes, ahí sí hay tiempos concretos y perentorios, en donde sí importa lo que se tarde un resultado en aparecer, como lo que se tarde la comida en estar lista. Y mientras más pronto mejor, porque la comida alivia el hambre y los antibióticos la enfermedad y así sucesivamente. Por ello, sus versiones de la realidad también son diferentes. Para decirlo sucintamente, las totalidades aparecen contemplativamente, las particularidades aparecen empíricamente. Lo que se abarca en el silencio oscuro medio taciturno del claustro o la biblioteca o el estudio o la solitud es muy amplio. Es todo el mundo, que se puede ver o pensar instantáneamente, simultáneamente, como una unidad sin divisiones. En cambio, en la cocina, la realidad aparece del tamaño de un guajolote, esto es, de lo que se puede abarcar con las manos y con la vista baja, sobre la tarea y manipulándolo con los utensilios, y donde las cosas se van haciendo por partes, primero una, después la otra, de procedimiento en procedimiento y de resultado en resultado. Es curioso que en la lentitud del pensamiento se abarque todo al mismo tiempo, mientras que en la rapidez presurosa y dinámica de la actividad manual solo se puedan ir abarcando partecitas fragmentarias de manera sucesiva. Esto se puede decir de otra manera. Los que ven cosas particulares, la vida en cachitos, son los que trabajan juntos y siempre están atentos. Por el contrario, los que trabajan solos y por lo tanto se pueden distraer cuando quieran, son los que ven totalidades, mundos completos. Y ciertamente, como dice Hegel, la filosofía es algo solitario. Hannah Arendt define así a los filósofos, aquellos que se distraen con más frecuencia.
esos que siempre están en otra parte, por lo común en las nubes. Ahora bien, puede advertirse que habrá muchos matemáticos, físicos sobre todo cuánticos, psicólogos experimentales, astrónomos que levantan la mirada al cielo, geógrafos que no habitan el territorio sino el mapa, que caen de este lado y que seguramente se meten en sus cubículos a subir los pies sobre el escritorio. Cualquier científico que tenga arrebatos de esta índole está filosofando y con cierta probabilidad no le siente bien el fragor de las cocinas. Como a Wolfgang Pauli, un físico teórico de quien se sabía que se estaba aproximando al laboratorio porque los aparatos dejaban de funcionar y el equipo en general entraba en proceso de estropicio espontáneo, fenómeno ahora conocido como el efecto Pauli. Y una cosa más, a los de la cocina les da tiempo de hacer muchas cosas, incluso cosas disímbolas. Disponer los ingredientes, recibir visitas, llenar informes, ir al banco, tener un pasatiempo, porque se mueven paso a paso por etapas discretas. Pero a los del monasterio solamente les da tiempo de hacer una sola actividad sin huecos en toda su vida. Siempre la misma, porque se trata de una única tarea o cosa inacabable. Y así, ¿a qué horas van a encontrar el huequito para ir al banco? Por eso no pueden tener prisa, porque no tiene caso apurarse en algo que de todos modos no tiene final. Es como la cadena perpetua, donde de nada sirve ir tachando los días del calendario, siempre le quedarán todavía todos. Y en consecuencia, siempre parece que nunca están haciendo nada, nada más mirando, y por eso tienen fama de ociosos y de inútiles. Ahora que, por otro lado, la virtud de los inútiles es que no gastan recursos. En efecto, el acto de contemplar no desgasta la realidad, ya que nada se acaba de solo mirarlo. Y por lo tanto, los teóricos podrán ser acusados de no producir nada, pero nunca serán culpables de destruir la naturaleza ni de producir porquerías. Mientras que, en cambio, los que hacen cosas e incluso se las acaban, los que intervienen en la realidad, los prácticos, también la consumen y la desgastan. Y si por un lado producen objetos nuevos, que pueden ser excelentes o auténticas porquerías, por el otro deshacen objetos naturales. Dicho de otro modo, la teoría no produce desperdicios, la práctica sí. Los basureros de las bibliotecas son unos pequeños cestitos de papeles, mientras que al proyectar cocinas y laboratorios es necesario considerar el volumen y la vía de evacuación de los desperdicios. Los laboratorios atómicos ya andan alquilando islas o países, a los que llaman traspatios, para poner ahí su basurero. Una máxima... Gracias. Una máxima de las reglas monásticas de San Benito de Nurcia era la de que el trabajo manual de los monjes ha de ser mínimo. Y en efecto, los mejores monasterios en estas lides fueron los benedictinos, fueran clunianenses o cistercienses, desde el de Montecassino hasta el de Cluny, que se contaban por la centena y que desde el siglo VI extendieron su influencia a toda Europa, de Portugal a Suecia y de Escocia a Italia, razón por la cual ha habido 16 papas que se llaman Benedicto, el último de los cuales con toda seguridad se considera un intelectual, y en efecto lo es, y tal vez por eso en la práctica es un poco inútil. Eran en general los principales centros de aprendizaje, donde se llevaban a cabo discursos abstractos entre realistas y nominalistas respecto a la existencia del inframundo o de la relación entre los tres dioses en uno, que solían tener buenas bibliotecas y donde también se educaban los laicos, porque como escribió alguien en la época, aquel que se haya quedado en la escuela hasta los 12 años sin haber aprendido a montar caballo, ya no es bueno para nada más que para el sacerdocio. En fin, los monasterios se convierten en universidades, como Bolonia, París, Oxford o Salamanca, en los siglos XII y XIII,
y se puede ver hasta la fecha cómo respiran el mismo aire. Perdón. Y se puede ver hasta la fecha cómo respiran el mismo aire, según se advierte en el hecho de que en las universidades las cosas se llaman igual que en los monasterios, como los refectorios, que es el nombre tradicional de los comedores universitarios, o el claustro de profesores que asisten a seminarios y por lo tanto quieran que no son seminaristas, que hasta hacen como que hablan en latín, el cual usan las universidades para sus divisas. Por ejemplo, Indivisa Manent, que es la divisa de la Universidad La Salle. Ahorita le pregunté a Iván si se sabía la del ITESO en latín. Creo que no la encontramos en latín. El espíritu vivifica venía originalmente en latín. Bueno, esas son nuestras divisas. Eso es lo que nos queda de hablar latín. Usan el latín para sus divisas, para sus grados como summa cum laude o accessit dentro del campus, que también es una palabra latina, y todavía en sus escenas más fau se ponen togas y birretes y otros hábitos que sí hacen al monje. Como dice Antonio Machado, los universitarios son filósofos nutridos de sopa de convento. Es más, la denominación de Torre de Marfil, que tanto les gusta a las universidades, en realidad proviene de una letanía, la letanía lauretana, que sacaron de los conventos y las abadías, que reza Turris Eburnia, ora pro nobis, Torre de Marfil, ruega por nosotros, y que no se refiere a ningún edificio, sino al cuello largo y blanco de la Virgen María, que simboliza la pureza y que a su vez proviene de un canto del rey Salomón que dice: tu cuello es como una torre de marfil, y que los universitarios agarraron desde el mero principio porque les gustó mucho. No solamente surgen con los mismos privilegios que los monasterios como la autonomía, sino que aparecen con todo y cocina, que ya vuelta a universidad diversifica su producción, pero cuyo conocimiento contiene la misma manera de hacer, los mismos utensilios, las mismas diligencias que si se tratara de una milanesa con papas, y que más tarde recibirá el nombre de laboratorio, que, como su nombre lo indica, no es un lugar donde se piensa, sino donde se elabora, y que, como por su propia lógica, más automática, más instintiva, más llamativa, resulta un lugar más socorrido que la celda, ya después denominada biblioteca, estudio, despacho, gabinete, escritorio o cubículo, en fin, celda y cocina. Mientras que lo que se lleva a cabo en la celda parece no producir progresos ni avances, y en cambio produce tradicionalmente asedias, los demonios que a mediodía y en el ocaso asuelan a los frailes, melancolías, aburrimientos, crisis de vocación, tentaciones y demasiada autoconciencia que es buena a la postre pero no durante el proceso. En cambio, el conocimiento que se produce en las cocinas es tangible y comprensible por todo el mundo, al menos en sus resultados, y proporciona avances y progresos, y tiene siempre la coartada de la caridad, ya que da de comer a los hambrientos y cura a los enfermos, al menos en principio, aunque no sepa cómo consolarlos. Otro de leyenda, como Descartes y su homónimo Roger, Francis Bacon, hace 4 siglos, es el perfecto ejemplo de las ciencias de la cocina, quien se quejó de todo ese conocimiento monacal que él solo servía para hablar y discutir, y propugnó por el método de las recetas, esto es, de extraer la esencia de los conocimientos prácticos para convertirlos en leyes que pudieran ser aplicables técnicamente al control de la naturaleza, sin miramientos ni contemplación alguna, sino con el solo afán de mejorar las condiciones materiales de la especie humana. No es de extrañar que su idea de la sociedad feliz sea una tecnocracia absoluta que denomina la Nueva Atlántida en 1624, en donde ya existía el submarino, el avión, el micrófono y el teléfono, y donde ya no exista la política, aunque él mismo fue político poderoso del que se llegó a hablar muy mal incluso en los juzgados. Poder, corrupción y cosas por el estilo. Bueno. Así como el monasterio se convierte en universidad, la cocina se convierte en laboratorio. Si hubiera que escoger de improviso
un lugar adecuado para llevar a cabo la primera disección de un cadáver, en la Universidad de Bolonia en el siglo XIII, por ejemplo, lo más seguro es que no se escogiera la capilla o la biblioteca, sino la cocina, en donde hay una mesa de trabajo que da la talla, y sierras y cuchillos y palanganas y trapos y agua corriente, y buena iluminación y mandiles y estrategias más parecidas a lo que se ejecuta con las terneras que a lo que se ejecuta con los libros. Hacer la disección de un cadáver es más un acto culinario que un acto filosófico. Asimismo, el lugar donde trabajaban los alquimistas, protoquímicos farmacéuticos como el Paracelso de la historia o el Zenón de la novela de Marguerite Yourcenar, era forzosamente una cocina, donde mientras se destilaba el aquavite y se ponderaba el mercurio para ver si le salía la piedra filosofal, aprovechaban los mecheros para hacer la comida. Y de hecho, el baño María, que es el ABC de todo cocinero, se debe a María la Judía, una alquimista del siglo I. Ya para 1734 la palabra universitaria es laboratorio, lugar donde se hace trabajo con las manos. Y los primeros laboratorios fueron, evidentemente, los de química, cuyos bártulos y adminículos originales eran punto por punto los que venían de las cocinas, tales como morteros, embudos, coladeras, crisoles, chimeneas y fregaderos, y donde lo que se hace también es lo mismo: hervir, mezclar, calentar, enfriar, destilar, evaporar, diluir. Ya después, paulatinamente, derivaron en laboratorios de todo, de física, clínicos, de radiaciones, de bioseguridad, de anatomía, de enseñanza, de patología, de investigación animal, de microelectrónica y de idiomas, que tienen en común muchos aparatos, bastante orden, trabajo en equipo y ningún libro, pero donde sobre todo se hacen cosas, y donde se tienen que establecer horarios y distribuir tareas para no hacerse bolas, y por ende se vuelven lugares en donde el tiempo no se está quieto. El laboratorio de psicología de Wilhelm Wundt, auténtica cocina del alma, como diría Jim Morrison, donde se instituye esta disciplina como ciencia experimental, era una serie de cuartos cada vez más que se iban llenando de taquistoscopios, cronoscopios, estimuladores eléctricos, péndulos, cronómetros, artefactos de cartografía sensorial, en donde a cada estudiante que llegara se le asignaba un aparato para que lo aprendiera a usar. O sea, nada distinto de un taller de ebanistería fina, que produjo, como dice David Hodersall, una psicología de instrumentos de latón, y que curiosamente Wundt mismo utilizó bastante poco, porque en el fondo él era un teórico, harto monacal, que se la pasaba en su casa, en su escritorio, haciendo la psicología de los pueblos. Así como la sala de disección de Bolonia era cocina, así los quirófanos de los hospitales son estrictamente laboratorios y de alto nivel, con todo el espacio, la luz, el instrumental, el personal necesario para realizar correctamente la operación en curso. Se entiende que el paciente forma parte del personal necesario, si no, no se puede hacer nada. Y quirófano, al igual que cirujano, significa etimológicamente ni más ni menos trabajo manual. Pero, irónicamente, hoy en día, las cocinas de la nueva gastronomía, como la de Ferran Adrià, que es, no sé si premio Nobel o Oscar de la cocina, con su restaurante El Bulli, elevado a creador cultural, que enfría con hidrógeno y deconstruye, textual, el caldo de pollo en sus componentes moleculares para ofrecerlo en píldoras, y donde la cuenta que le llevan a los comensales al terminar parece ciertamente la factura del quirófano, es también un laboratorio en toda la regla, cuyo personal está conformado por técnicos especializados con estudios universitarios. O dicho de otro modo, los laboratorios del principio terminaron al final siendo otra vez las cocinas que siempre han sido. De hecho, en las últimas tendencias de los que venden decoraciones para el hogar, las cocinas domésticas ya no son aquellos lugares rojizos y acogedores tradicionales, sino que vienen todos en acero inoxidable, cristal e iluminación, en colores fríos, para que el ama de casa no sienta que está haciendo la comida, sino que está haciendo química, que está haciendo clínica.
En suma, hay, por un lado, ciencias naturales, dentro de las cuales, en especial por su afán aplicacionista e intervencionista, se encuentran las denominadas ciencias sociales, a veces también llamadas ciencias humanas y de la cultura, que de sociales y de humanas y de la cultura no tiene nada, como no sea el hecho de que lo que agarran entre las manos son más o menos personas, pero a las cuales se les aplica el mismo tratamiento que si fueran objetos naturales, como si fueran chícharos de Mendel, palomas de Watson, modelos T de Ford. Y hay, por el otro lado, ciencias críticas, esto es, que se dedican a reflexionar, a meditar, a pensar sobre la vida, el mundo, el pensamiento mismo, o sea, sobre el propio conocimiento, la propia conciencia, el propio lenguaje, la propia ciencia y la propia crítica, que es el sentido en que Kant empleó el término. A lo mejor quitarle lo de ciencia y dejarle en pura crítica, como la crítica de arte, la crítica literaria, la crítica de la cultura y la crítica de lo que se ponga enfrente. Por ejemplo, la crítica psicológica sería más apropiado. El presente texto intentó dilucidar la cuestión de la separación entre el pensamiento y la acción, la mente y el cuerpo, el espíritu y la materia y otros pares afines, argumentando que el lugar es en sí mismo una forma de la conciencia y un conocimiento, como si se hubiera hecho la pregunta de ¿en dónde está la mente? Y la respuesta fuera que la mente está en los lugares donde se genera el conocimiento. Y con ello trató de aclarar las razones extrañas, estrambóticas, de la separación académica, universitaria, entre la teoría y la práctica, las ciencias críticas y las ciencias naturales, que se suscita en esas torres de marfil. Término que también puede referirse a Alfred de Vigny, un escritor del siglo XIX, quien no era muy afecto a la sociabilidad, pero de quien se decía que vivía en su torre de marfil, pero que regresaba a la hora de la comida. Y aún hoy en día, siglo XXI, cuando el ambiente de cocina descrito se ha extendido... No voy a saltar ese párrafo. Sí, está muy feo. Bueno, no, pues ya me lo sigo. Y aún hoy en día, siglo XXI, cuando el ambiente de cocina descrito se ha extendido a tiendas, oficinas y salones de clase, a la gente que entra en estos lugares les da una comezón de actividad de la cual no pueden zafarse, y a lo mejor donde puede uno no hacer nada o fingir que sí está haciendo, pero en todo caso no se le ocurrirá ningún pensamiento mínimamente significativo. Y asimismo, por eso me lo iba a saltar, y asimismo, donde el ambiente de monasterio se ha reducido a alguna iglesia que está abierta entre semana, vacía y sombría, creo que aquí en este campus hay una de esas, ¿no? Sin santísimo y apenas con el capellán trapeando el piso, donde la gente entra eventualmente para protegerse del sol, para descansar del mandado, para huir un poco de la oficina o para refugiarse de sus problemas de afuera, y se sienta ahí en la penumbra nada más tantito y levanta la vista para ver tanto interior bajo la nave, y está callada y se acomoda a gusto, y sin querer y sin saber ni cómo le empiezan a cundir reflexiones, meditaciones como de Descartes, pensamientos como de Pascal, que no buscan nada ni van a ninguna parte, sino que se instalan ahí flotando como el aire de la nave, y la gente nada más los contempla y se le pasa el tiempo y se reconforta. Para el caso también sirve una biblioteca que tiene mucho el aire de los templos. Y por razones de necesidad y por pasiones de codicia, el ascenso paulatino histórico del saber de la cocina de las ciencias naturales y los laboratorios ha terminado dominando el espectro casi total del conocimiento en general, debido en efecto a su aplicabilidad, a su productividad y a múltiples hallazgos técnicos sorprendentes, al grado que el conocimiento de las ciencias críticas, esas contemplativas, ha quedado descalificado al ser considerado como una serie de saberes probablemente interesantes pero seguramente inútiles, y en suma, como si el único conocimiento de verdad fuera el de las ciencias naturales. Y así, actualmente, mientras los científicos naturales y los científicos sociales y los administradores y los funcionarios transitan de un lado al otro de las universidades, mitad con prisa, mitad con pavoneo,
Se cruzan de vez en cuando con los filósofos que quedan y los críticos restantes y los científicos profundos que van como a ninguna parte, ahora que ya todos los lugares son laboratorios, oficinas y direcciones generales. A lo mejor por eso hay tantos pasillos en las universidades, porque es el lugar a donde colocan a los filósofos. Su cubículo de trabajo ya lo usaron para poner una computadora más, un estudiante de posgrado más, un archivo muerto más. Como dice Hannah Arendt cuando habla de la vida del espíritu, somos malos no por malvados, sino por estúpidos. Ahora que los laboratorios han puesto a la venta la Coca-Cola Cero, el Absolute Tangerine y otras bebidas energetizantes que sirven para beber, da la impresión de que para lo que servían las ciencias críticas y las filosofías era para no ser tan estúpidos y para saber, como dice Antonio Machado, para qué sirve la sed. O dicho de otro modo, podían decir para qué sirve la sociedad, para qué sirve la vida y el mundo, para qué sirve el conocimiento y la conciencia. Asuntos que las ciencias naturales nunca podrán decir porque no están hechas para eso. Los monjes inventaron en sus cocinas el benedictino, que es un licor, porque ellos sí sabían para qué servía la sed. En suma, la posibilidad de decidir qué hacer con la técnica y la producción material, la idea de plantear un proyecto de futuro y una forma de vida necesaria para la sociedad, y también avisar qué forma de vida es innecesaria por contraproducente y autodestructiva, es una tarea que solamente pueden realizar las teorías, las filosofías y las críticas, porque estas cosas son obras del pensamiento, pero a las que ya nadie les hace caso, y no por maldad, sino por estupidez. En fin, en conclusión, el mundo no se arregla con recetas de cocina. Muchas gracias. Pues gracias al doctor Pablo. Tenemos un buen rato para escucharles si tuvieran preguntas sobre la conferencia, sobre fútbol, sobre temas de psicología social, cultura, teoría social, el eje en el que está enclavado la conferencia. ¿Sí? Cuando iba ya al final de este trabajo, se me ocurrió eso. Ya no me daba tiempo. Para ponerlo en la misma metáfora, entre el monasterio y las cocinas existe una cosa que se llaman los pasillos, los corredores. En los monasterios originales efectivamente estaban separados, y entonces había un corredor, y de hecho inventaron un carrito así estilo, esos carritos como de meseros, para llevar la comida de un lado al otro, que por alguna razón nunca los usaban. Entonces, si uno se imagina a un monje saliendo de la cocina, además entre paréntesis muy curioso, porque el comedor está del lado del monasterio y no de la cocina. Es una actividad biológica, y sin embargo es una actividad que se le intenta siempre quitar lo biológico y convertirla en espiritual. Yo creo que puede de repente, cosas que son obvias, de repente se puede uno preguntarlas como si no fueran obvias, es decir, hacer la pregunta más tonta posible, y de repente le resultan respuestas, no sé si tontas, pero al menos me divierten. La presencia de las mesas tienen muchas funciones, comer o apoyar los codos, etcétera, pero parece que tiene una función simbólica muy curiosa, y es partir al cuerpo en dos, es decir, la parte baja y la parte alta del cuerpo, más o menos. Y bueno, es lo que sucede en las mesas de los comedores, etcétera, en donde solamente aparece la parte alta, según la geografía simbólica del cuerpo. Desde el medievo era más o menos, de aquí para allá empieza el espíritu, el pecho, la conciencia, la claridad, etcétera, y la otra queda ocultada, ¿no? Entonces es muy interesante por qué los comedores se vuelven lugares, la comida yo creo que es un logro
enorme de la cultura, el lograr volver espiritual algo que era originalmente biológico o instintivo, ¿no? Y por eso en las conversaciones, por ejemplo, en los monasterios, pues se leía la Biblia, se leía el capítulo 6, versículo 63 de San Juan, que dice el Espíritu vivifica. Iván buscó en internet y la notita que me puso que el latín no lo encontró, será porque internet y el latín no son buenos amigos. Entonces por eso no la podemos poner en latín. Bueno, y ese elemento, o ya más domésticamente, esa frase tan bonita que decían las mamás de que esas cosas no se dicen en la mesa, hay temas de conversación para la mesa, no puede uno tocar todos, tiene uno que tocar temas elegantes, finos, refinados, cosas por el estilo. Está hablando de ese asunto. Entonces, bueno, ese es un elemento curioso de cómo el comedor pasó al lugar del espíritu y no de la cocina. Pero en medio quedan los pasillos. Imagínese uno, si ahorita uno tiene que ir de esta sala a otra, vamos a poner que esto es un comedor o una biblioteca, a la otra, en medio, ¿qué hace? En medio creo que lo que sucede es la vida, ¿eh? Va uno caminando, ya no tiene uno aquí que poner cara de inteligente como aquí, como de intelectual, etcétera. Es decir, ya puede uno ir contando los pasos que va haciendo, porque sintiendo el ritmo de los tobillos, cómo se va moviendo, puede ir uno cantando bajito, acordándose de algo. Es decir, aparece algo que no es ni estrictamente pensamiento ni estrictamente función, como la movilidad. Diría uno que ahí se está juntando. Entonces, como espacio, parece que sería el de los pasillos más o menos. Puede uno decir dos maneras, que entre la cocina y el monasterio lo que está en medio es la ciudad completa, eso se me hace que sería uno interesante, y dos, entre la teoría y la práctica lo que está en medio es el arte. El arte es una cosa muy chistosa como forma de conocimiento, que la gente puede uno pensar en Leonardo, y si se quiere ir uno para atrás puede uno pensar en Daniel Hirsch, un idiota que mete un... puede uno pensar en lo que quiera, ahí se piensa con las manos y se siente con lo que está bien, etcétera. Es decir, no hay esa mezcla, el conocimiento no queda separado. Entonces, como tendiendo puentes a la... ¿Cómo se llama? Perfecto, gracias. Eso, construyendo puentes hacia un diálogo interdisciplinario. Parece que el arte como método y como forma sería muy interesante averiguar cómo le hace. No para ponerse a hacer uno arte, sino para ponerse a hacer uno psicología, al menos en mi caso, ¿no? Psicología social. Creo que por ahí estaría más o menos el asunto. Y la vida cotidiana es otra que se mueve en medio de estos dos lugares. La psicología social creo que de la más interesante que hay, la de Sherry, Fash, etcétera, lo que intentan hacer es una psicología social que copie a la psicología de la gente de la vida cotidiana, cómo le hace la gente para resolver sus problemas, arreglar sus crisis, encontrarle sentido a la vida y hacer así una psicología de esa. Creo que esa sería más o menos. Gracias por la pregunta. Nos llegó una pregunta por escrito, igual si no quieren plantearla en persona la pueden escribir y la gente que amablemente nos está asistiendo igual me los puede pasar. Llegaron dos preguntas, doctor. La primera dice, gracias por su conferencia metafórica, excelente. Y la pregunta es, ¿por qué si la educación no es una receta, copiamos recetas de otros países para nuestro sistema educativo? Y luego viene una opción, o es como otra manera de plantear la misma pregunta. ¿Por qué buscar otros sabores si nuestra cocina tiene su propia esencia? Gracias por el comentario y creo que sobre todo por la pregunta. Eso, perdón por mis prejuicios, pero eso justo es lo que pienso yo cuando veo a las TICs y similares. Creo que a ver, sin alargarme mucho,
Creo que una diferencia, por ejemplo, de estas sociedades casi extendería uno Latinoamérica o tercer mundo con respecto a primer mundo o el norte o el mundo anglosajón, es que están hechos con valores, y no valores así en el sentido más superficial, sino como tradiciones profundas, metidas desde siempre y difíciles de quitar, en donde aquí, por ejemplo, es decir, puesto muy esquemáticamente, pareciera que lo que le da sentido a la vida en este mundo es la interacción social. Es decir, dicho en un ejemplo rápido, que la gente ahorra 3 meses y se endroga otros 3 meses, creo que me estoy quedando corto, son 3 años y se endroga otros 3 años para hacer la fiesta de 15 años de su hija. En donde se ve lo que importa verdaderamente es eso, el mundo psicosocial o el mundo interpersonal, las interacciones, etcétera. Eso es lo que nos mueve. La producción, etcétera, es algo que no importa si no está subordinado al sentido de la interacción, de las relaciones personales, de encontrar respeto, decoro, honor, porque uno es reconocido por su comunidad y todo ese tipo de cosas. Parece ser que eso todavía nos sigue nosotros importando más allá de la productividad, de la riqueza, de la acumulación o de cualquier cosa por el estilo. Entonces, por ahí decía Herder, un filósofo alemán romántico, que cada cultura debe encontrar su centro de felicidad y desarrollarse conforme a esa. Creo que a mí me parece de repente parte de la imbecilidad del siglo XXI, es decir, esta imitación de la que está hablando quien hizo la pregunta, la imitación de sabores, teniendo el mole poblano, la imitación de sabores y la imitación de recetas, por otro lado, teniendo lo que tenemos aquí. Si uno profundizara en sus propias tradiciones, buscara qué es lo que se quiere para el futuro, a partir de ahí hace uno un presente y hace uno una educación. A mí me está dando toda la impresión, siglo XXI, este país me está dando la impresión de que es un país que se está subordinando, si no es que sometiendo de una manera bastante vergonzosa a dictados de otro orden que no tiene por qué. Esto de poner como objetivo en un sexenio o en la educación computadoras para todos, no alcanzo a entender de qué lado, no alcanzo a entender. Supongo que, no sé, está uno pensando, es decir, para ser un buen arco, pues puede, o sea, computadora o no computadora, es decir, eso no va a cambiar el fondo de esta sociedad, ¿no? Está en otra parte el asunto, ¿no? Entonces sí, se indigna uno con mucho entusiasmo. Sí, ahorita mientras comentaba el doctor me acordé de un comentario que hizo Fernando Castro, que es un exalumno que ahora está en Argentina, lo que es en Abaddon, el exterminador, en donde Ernesto Sábato dice que si no ha surgido una filosofía propiamente latinoamericana es porque para nosotros la filosofía está metida en todas las actividades de la vida, pero pareciera que no nos es suficiente y que la queremos ver como miniserie en Sony en la nueva temporada, ¿no? No sé si hubiera más preguntas. Ok, ahí hay una con todo el micrófono. Bueno, primero que nada, pues disfruté mucho la ponencia, me pareció muy amena y muy concreta, que yo creo que nos hace falta los concretos en esto de la educación y de la psicología. Y bueno, me dio mucho gusto escuchar lo que dices del arte, porque precisamente yo te iba a preguntar qué pensabas del arte dentro de la educación o dentro de la psicología, pero bueno, ya te me adelantaste un poquito, entonces ahorita te preguntaría, ¿qué piensas de que se utilicen las técnicas del arte, por ejemplo la danza, para, no sé, si se están convirtiendo también ahora en una receta de cocina con estas cuestiones de tecnizarlas, no sé cómo decirlo, por ejemplo a través de la danzoterapia, ¿no? Como un ejemplo, si no caemos en lo mismo de hacer receta de cocina con cosas que podrían darnos otras soluciones. Sí, es la primera vez que oigo la palabra danzoterapia, pero me late que es una falta de respeto a la danza. Es curioso esto de, como si de repente lo que acabo de decir en la pregunta anterior, que uno no puede reflexionar sobre sí mismo para ver para dónde, me daría impresión que en las escuelas de psicología se ve más o menos claramente. Es
sorprendente, al menos en mi universidad, y es junto con la de ciencias, donde se estudia física y matemáticas y eso, las dos facultades en donde los alumnos suelen tener una otra actividad. Y en psicología, y creo que también en ciencias duras, suelen ser danza, teatro, literatura, pintura, música, etcétera, es decir, artes. Y los alumnos saben, y profesores también, saben y saben mucho, y hay quienes se avienta la carrera completa de teatro. Y dos cosas que suceden que son de repente medio inexplicables, es decir, en el momento en que entran los alumnos o profesores a la escuela de psicología, como si hicieran corte, le bajan la cortina a aquello que saben de teatro y de literatura y ahora se dedican a lo otro. Esa es la primera cosa que es medio inexplicable. Y la segunda es medio inexplicable. A la hora de hacer planes de estudio en las carreras de psicología, no se les ha ocurrido que a todos los estudiantes les saben y les gusta eso, es decir, que forma parte de nuestra realidad cotidiana eso. Y entonces ahí estas decisiones entre cocina y monasterio están más o menos dadas ahí. Yo no sé, no les sea educación para nada, pero si de repente en una escuela de psicología, así como se dan metodologías y etcétera, de repente dieran también clases de pintura o lo que quieran, cosas por el estilo. ¿Y para qué sirve eso en el currículum y de qué le va a servir para su mundo laboral? Pues quién sabe, pero si la toma y le gusta, pues que la haga. Es decir, ¿y cómo la va a aplicar? Quién sabe, no importa, que lo haga. Yo creo que algo saldría más o menos ganándose. En donde de repente se ve este acartonamiento de receta con respecto a este tipo de cosas, son en lo que acabas de mencionar, en la danzoterapia y etcétera, en la ludoterapia, en la musicoterapia, en etcétera. Es decir, la danza, yo creo que quien hace danza o hace teatro no lo hace porque con ello va a ser más productivo, ni va a ser lo hace porque lo hace, es decir, porque no tiene alternativa, porque hace teatro porque no puede evitarlo. Es decir, y el teatro lo hace, le gusta, porque mientras lo está haciendo algo pasa, etcétera. Es decir, no se pregunta por qué, y de idiota se va uno a preguntar por qué lo hace. En el momento en que eso de repente se quiere convertir en receta, en técnica, en terapia, como dice la terapia de juego, en el momento que un juego se convierte en terapia ya dejó de ser juego. Hacemos como que jugamos para ver si nos curamos, pero no. Es decir, uno juega fútbol o juega billar o juega lo que quiera, ni para curarse ni para hacer, juega por jugar y se acabó. En el momento en que lo reduce uno, lo degrada, creo, a terapia, es decir, que todo tenga que servir para algo, hasta ser feliz tenga que servir para algo, creo que es una falta de respeto al resto de las cosas. Creo que eso está sucediendo, pero de repente esta tecnificación de la realidad parece ser que nos está llevando a eso, ¿no? A ver, dos preguntas más. Una es, en el rescate de las ciencias críticas, ¿qué papel juega la investigación cualitativa? Y la voy a pegar con una segunda pregunta. Reconozco la letra, pero no voy a ventanear al autor. Dice, acá en el ITESO conversamos en un par de espacios que podríamos llamar laboratorios de psicología social. Si bien es un oxímoron, en el mismo orden de ideas de tu ponencia. ¿Para qué habría lugar en un laboratorio de psicología social? Entonces, por una parte, la pregunta por la investigación cualitativa y por la otra, por el laboratorio de psicología social, que seguro hay algunos pasos caminados por ese lado. Sí, digamos que en 1980 la palabra laboratorio era muy bonita y el término de laboratorio de psicología social era muy bonito. Después de los pasos caminados, pues uno ya no usaría el término laboratorio de psicología social, parece el término laboratorio viene de los franceses más o menos, ¿no? Pero tiene esas implicaciones más o menos, tiene todas esas implicaciones. De repente uno le puede cambiar a seminario de psicología social y ya se pasa del otro lado del edificio a monasterio de psicología social, o algo por el estilo. Respecto a la investigación cualitativa, yo tengo sesgo o prejuicio, etcétera, así que si no les gusta la respuesta, pues no me pelen.
y hasta yo estaría más o menos de acuerdo. Pero cuando hubo un exceso de cuantificación dentro de la psicología social, que metodológicamente siempre ha sido muy estricta o incluso muy buena, se empezó con el rollo de no hay que ser no hay que cuantificar el alma y todo eso, y entonces se empezó a hacer la investigación cualitativa. Sin embargo, da la impresión de que a últimas fechas es la misma gata, nada más que revolcada y no gran cosa, por una razón. Porque lo que hay dentro, es decir, lo que podría uno llamar en el fondo la actitud, no en el sentido psicosocial, sino la actitud en el sentido más cultural, más tradición, es decir, lo que hay como manera de pensar y de sentir y de pensar el mundo está presente, está igualmente presente. Es decir, todavía está la idea de que existe una realidad objetiva que es verdadera por sí misma y etcétera, y que unos lo hacen con numeritos y otros lo hacen sin numeritos, creo que lo cualitativo, pero a final de cuentas tiene que ser tan objetiva y tan científica como la otra, y entonces se convierte en el mismo. Es como todo el neoliberalismo, que ahora ya es soft nada más, es decir, lo explotan a uno igual que en todas partes, siempre, nada más que ahora le hablan de tú, le dicen palmaditas, le dan permiso de que no entre con corbata, etcétera, pero la explotación es la misma, ¿no? Es decir, es nada más. Creo que en eso es un cambio ahí más o menos como de apariencia neoliberal más que otra cosa, para que se vea que no solamente somos científicos, sino que somos sensibles o una cosa por el estilo. En última instancia creo que es lo mismo. Si uno verdaderamente se atreviera a despositivizar la psicología o la psicología social, creo que hay el suficiente conocimiento dentro del pensamiento académico y corrientes de pensamiento de la cultura occidental para encontrar concretamente la idea de la intuición, por ejemplo, o la idea de la empatía, por ejemplo. Ahí están, son cosas que forman parte del conocimiento, que aparece mucho en el arte, por ejemplo, forman parte del conocimiento, es un conocimiento, etcétera, es muy estricto, es muy difícil, es muy complicado, lo único problema es que nunca se puede poner una receta, y entonces uno no sabe cómo hacerlo, lo tiene que cumplir y además ni siquiera sabe qué tiene que cumplir. Esa es más o menos la idea de la intuición y todo eso. Si verdaderamente quiere uno no positivizar la psicología, podría pensar uno por eso, pero eso sí les parece altamente metafísico a los universitarios, y entonces no se atreven por ahí más o menos. Pero creo que la alternativa a la investigación cuantitativa sería la idea de la intuición, por ejemplo, de Bergson, que tiene un rollo largo sobre eso, o Bergson mismo en general, un filósofo muy interesante, psicólogo en realidad, porque hace una psicología completa, sería muy interesante, pero es verdaderamente atrevido, verdaderamente provocador, verdaderamente exagerado o excedido, y entonces, bueno, ahí está. Pero esa sería, si le quiere uno poner alternativa a la investigación cuantitativa, no es la cualitativa. La cualitativa es nada más vestirse de light, creo yo. No me hagan caso, como dije. Sí, estaba recordando que justamente Bergson publicó un artículo sobre la naturaleza del tiempo, en donde justamente pretendía discutir con Einstein. De ese tamaño eran las irreverencias, y bueno, el resultado fue que discutió con todos menos con Einstein, ¿no? Y por otro lado recordaba también una lectura que me vino de leer al doctor Pablo. Susan Catherine Langer tiene varios estudios críticos sobre arte. Tiene uno que se llama Los problemas del arte, y otro que siguió a La nueva llave en la filosofía, que fue su primer libro, que también es una genialidad en cuanto a cómo entender el arte, y tiene 2 capítulos sobre la danza que son excepcionales en términos de crítica del arte. No va por el rollo fenomenológico, va por el rollo, curiosamente, más como de interaccionismo simbólico, y son interesantes, ¿no? No para copiarle ahora la receta a Langer y venir y hacer talleres sobre eso, sino cuando menos para saber otras maneras de ver lo que tiene uno enfrente, y saberlo además por vía de Langer, que es siempre muy grato leer, ¿no? Si no hubiera más preguntas, a lo mejor acá retomaría esta de ¿para qué habría lugar en un laboratorio de psicología social?
A ver si reconozco la letra, yo también. Creo que habría lugar en un laboratorio, o sea, sin que importe mucho el término laboratorio, para lo que habría lugar en un laboratorio de psicología social, creo que sería de entrada para poner en cuestión, en crítica a la propia psicología social. A mí me está dando la impresión que la psicología social cada vez está volviendo la búsqueda de una mercancía para vendérsela a algún cliente. En eso va. Y cuando sucede eso, deja de importar cualquier otra cosa más que eso. Creo que a últimas fechas, si ven los libros estos que aparecen, el Morales, que son los que se usan de texto a veces, el de Myers más o menos, que los van reactualizando cada año para seguirlos vendiendo, cada vez les van quitando capítulos que son muy teóricos y esas cosas ya no sirven, etcétera, ¿no? Entonces, pensar sobre la propia psicología social, desde donde quieran y para donde quieran, llevarla hasta sus últimas consecuencias, y sobre todo si es un laboratorio de psicología social, diría uno, es un lugar de investigación en donde pues no importa lo que hagan los que estén ahí dentro, pues no importa lo que hagan, pues allá dicen que hacen psicología social, entonces pueden dedicarse a hacer lo que se les antoja, y creo que pueden dedicarse a poner en tela de juicio la propia psicología social, y de ahí pues lo que resulte, ¿no? Bueno, sí, yo tengo una pregunta. Okay. Mi pregunta está sesgada, por supuesto, sí, y tiene que ver con la psicología del mexicano, ahora que estaba oyendo lo de los sabores de la cocina. Entonces, pues en México tenemos la psicología del mexicano y la etnopsicología, y ahí mismo se ha estado trabajando últimamente también, por ejemplo, Isabel Reyes Lagunes ha planteado que la metodología de la etnopsicología es una metodología mixta, y en el sentido de que no se trata juntar o sumar cualitativo con cuantitativo, sino construir una metodología con estas otras características de la complejidad. Entonces mi pregunta sería, desde esa perspectiva, ¿no? ¿Podríamos pensar que esta psicología del mexicano, que esta etnopsicología es un puente, es cocina, es monasterio, o es compleja, o cómo la veríamos? Me preguntaste con un sesgo, te voy a responder con un sesgo. Mi sesgo va a ser por el cariño que le tengo a Rogelio Díaz Guerrero y a Isa Reyes y a los que los acompañan. Entonces, en ese sentido, como ya no sé qué seguir de aquí. Les tengo bastante cariño, creo que hacemos dos psicologías sociales muy, muy distintas, en donde uno podría tener opiniones efectivamente muy, muy distintas, y por eso me saltaría respuestas de otra índole. No estoy muy seguro si en esa metodología se esté haciendo no se trataría, y creo que ya estoy hablando en abstracto, de una cuestión mixta, sino de una cuestión integral. Creo que hay una distinción entre juntar componentes y entre el hecho de que nunca han sido separados, más o menos, ¿no? Creo que por ahí estaría más o menos distinguiendo. Habría otras, el asunto que mencioné de la intuición versus la experimentación o versus la medición objetiva, lo podría uno entender muy rápidamente. Intuición significa ver los objetos desde dentro, toda otra investigación significa ver los objetos desde fuera. Creo que ahí estaría la diferencia entre las dos psicologías sociales, ¿no? No sé si te respondí, creo que no quise responder mucho. A lo mejor una manera también de entender o proponer la respuesta es, al menos en los primeros esquemas de investigación que tenían en la etnopsicología con las premisas socioculturales, era muy claro, no había esta preocupación por la integración o por la construcción compleja, pero sí el esquema resultaba muy claro con una salvedad,
que era de una premisa sociocultural, más o menos, en la medida que la gente esté de acuerdo, entonces estamos hablando de que hemos reconstruido el pensamiento de una población. El problema, creo, está en pensar que la sociedad piensa en unidades discretas, es decir, en premisas lógicas o en unidades lógicas, y no justo como lo sugería el doctor, más o menos en intuiciones o en unidades más complejas, ¿no? Habría una pregunta, y quisiera preguntarles si hubiera más dudas, como para ver las manos, y si no, para ya anunciarla como la última. Bueno, entonces tendríamos una última pregunta y con eso nos vamos. Bueno, buenos días, y espero poder expresar todo lo que me está brotando en la cabeza a partir de esta interesante charla. Cuando usted estaba hablando, yo viajaba pues por diferentes escenarios, y la última escena en la que yo caí fue en una escena de una de mis películas favoritas, que es El Festín de Babette, en donde pues justo se ve como esta cuestión del arte y del susto que provoca en los demás, ¿no? El que alguien haga algo con esa entrega y con ese gusto, como Babette prepara la cena para sus invitados, ¿no? Y pensaba en justo, bueno, la última idea que me surgió es: nos movemos, yo soy profesora en la Universidad de Guadalajara, y nos movemos en un sistema académico que también nos va empujando todo un sistema, los PROMEPs, el SNI. ¿Cómo le ha hecho usted para sobrevivir a todo esto? Porque me parece muy importante eso, ¿no? Al menos teniendo muy pocos gastos. Bueno, muchas gracias. Eso es. Bueno, El Festín de Babette, hace mucho que la vi, pero sí creo que este hecho de cómo la comida o la mujer es capaz de levantarle dignidad a la gente, eso es lo que me parece impresionante. Sí, ciertamente las universidades creo que están dejando, en lo personal, bueno, para los que somos profesores, están dejando de ser, todavía siguen siendo el mejor lugar para donde estar vivo, pero están dejando de serlo poco a poco, están cayendo dentro de este asunto oficinesco, productivista, maquinal, aburrido, creo, en última instancia, más o menos, que me parece propio de la época en que estamos más o menos viviendo. Una cosa que me sorprende ahí de los profesores es más o menos, es decir, y entonces van cayendo en los PROMEPs, en SNI, es decir, para los alumnos son todos esas zanahorias que les ponen a los profesores para que entreguen informes cada año o cada tercer día, ¿no? Y se la pasan, que es algo así como 3 días se la pasa uno haciendo proyectos y 3 días se pasa haciendo informes. El trabajo nunca lo hace uno, pero bueno, con que dé la pala en el informe ya la hizo. Y entonces los profesores ya suelen de repente, por razones de supervivencia, dedicarse a ver cómo llenar formularios, y ya, lo demás, lo último que queda es su propia disciplina, es decir, ¿qué importaba? Eso ya no cuenta. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, lo que uno puede decir, bueno, pues así está el sistema, y el sistema es despiadado y está siendo despiadado, pero de repente a mí lo que me sorprende mucho es la complacencia, si no es que es la felicidad incluso, de los mismos profesores por subordinarse y someterse a toda esa clase de cosas. ¡Ay! Es un nuevo reto, un nuevo desafío. Hoy tenemos que llenar otro informe, es que ya tenemos que, etcétera. Es que si no, el sueldo nos bajan, y se la pasa. Es decir, ¿qué diferencia con Babette? Lo que sea de cada quien. Y eso, entonces, sí puede uno decir, está todo el aparato, pero no es el aparato universitario, porque las universidades eran la conciencia de la sociedad. Ahora es imitar, a ver qué dicen los empresarios, más o menos en general. Es decir, los empresarios,
los empleadores son los que están dictando los planes de estudio de las universidades. Eso me parece penoso, es una cuestión penosa. Bueno, está así, pero entonces a mí me sorprende mucho la fascinación, de veras, la complacencia con la cual los profesores han aceptado que los traten como trapeadores, tal cual. Y les encanta. En general ves cómo se fascinan de lo mucho que sufren llenando sus informes, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta. La respuesta, si uno lo dice más o menos, es un poco... Bueno, cuando hay que comer, hay que comer. Es decir, si uno necesita trabajo y etcétera, lo hace, todo ese tipo de cosas. Pero la respuesta es, de repente, es que si no el salario baja mucho, cosas por el estilo. Bueno, puede que sea cierto más o menos, pero creo que ahí puede uno elegirlo personalmente. Ahí me callo. Ajá. Lo ubicó a uno en diferentes situaciones y épocas, la significatividad a lo que lleva, el sentido analógico magistral, en mis felicitaciones que maneja, para poder trastocar a los comos, que es lo que uno aspira como un posible intentar ser maestro. Entonces yo le agradezco ese momento tan agradable que nos hizo vivir y créame, soy maestra que me voy a jubilar dentro de 3 meses. Creo que lo voy a pensar, porque creo que todavía puedo dar mucho a donde estoy. Me gusta mi trabajo y entonces retomar de otra manera, en otro nivel, las cosas. Felicidades, maestro. Felicidades. Pues aprovecho para darle el agradecimiento al doctor y pedirles un aplauso. Por atención a los chicos que están tratando de hacer su chamba bien, les agradeceremos que nos ayuden con las evaluaciones, que en realidad son como para evaluar el tema y hablar al final sobre qué tan bien salió la semana y todo. Si tienen alguna queja que no quepa en los renglones que vienen ahí, perfectamente se puede anotar al reverso. Y pues nada, les recuerdo nada más, y con esto cierro, que el día viernes a la 1 de la tarde en el auditorio de diseño, que es el auditorio Q, pueden preguntar por cualquiera de los dos, se va a presentar el libro Lo que se siente pensar, publicado por Taurus el año pasado, que es de la autoría del doctor Fernández Crislier. Lo va a presentar el doctor Héctor Robledo y pues es una cita. Ojalá se den la vuelta, ojalá se lleven el libro y ojalá se lleven lo mejor de este evento, que bueno, nos ha tenido con la suerte de convocar al doctor y a todos los que estuvieron como parte de la audiencia. Por su atención, gracias, y bueno, a seguir en el evento.